Muy bien, pues llegamos a nuestra lección número 12 de nuestro discipulado de este nivel 2 que se llama Aprendiendo. Hoy nos toca la lección de la adoración. Lección número 12 del nivel 2 se llama la adoración. Pues hemos llegado al final del segundo nivel en nuestro crecimiento espiritual, en el cual hemos aprendido a adquirir disciplinas, también a reconocer nuestro lugar en la familia de Dios y a compartir nuestra fe, entre otras cosas. Le felicitamos y le animamos a seguir adelante sin desmayar, sabiendo que entre más sepamos de Dios, más le amaremos. Y bueno, en esta lección número 12 estudiaremos el tema de la adoración, ya que es parte muy importante de nuestra vida devocional diaria y del ministerio sacerdotal que Dios nos ha delegado a cada uno de los cristianos y que tenemos que usarlo diariamente. Y bueno, tenemos que empezar con la primera pregunta, punto número 1, ¿qué es la adoración? La adoración es el acto de doblarse en reverencia del Espíritu ante Dios. Entonces prácticamente la adoración es reverencia ante Dios, un reconocimiento de su soberanía, de que todas las cosas vienen de Él, y el inclinarse es un reconocimiento que tenemos de Él. Entonces es muy importante que cada cristiano sepa que Dios es soberano, tiene control sobre todas las cosas, y nuestra adoración va a reconocer que todo lo que pasa tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, recordemos que la clase pasada dijimos que la alabanza es la expresión externa del alma en gratitud, homenaje y aplauso por la bondad de Dios. Es decir, a hablar de lo que Dios hace, de sus hechos maravillosos. Y la adoración es la expresión del Espíritu en reverencia ante Dios. Por eso Dios está buscando gente que le adore en espíritu. Entonces dijimos que la adoración es hablar de lo que Él es, de sus atributos, de sus cualidades, de su persona, de todo lo que Dios representa. Esa es la adoración. Y nuestro Señor Jesucristo mencionó la adoración en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 23, y dice que le dijo a la mujer samaritana, San Juan, capítulo 4, verso 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué interesante saber que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Note que es bueno servirle, pero Dios no está buscando servidores, Dios está buscando adoradores. Es bueno hacer la obra de Dios, pero Dios no está buscando trabajadores, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Punto número 2. ¿Por qué es importante la adoración? Inciso A. Primeramente, la adoración es importante porque Dios es el único digno de adoración. Seguramente usted alguna vez, en sinceridad, en ignorancia, le dijo a alguna persona, te adoro. O usó una expresión como, adoro mi casa, adoro mi carro. Todas esas expresiones deben de quitarse de nuestra vida porque el único digno de adoración es nuestro Dios. Mateo capítulo 4 versículo 10 dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la adoración solamente le pertenece a Dios. Satanás reconoció la importancia de la adoración y se la pidió a Jesús a cambio de las cosas terrenales. Y esta misma situación no ha cambiado. Satanás sigue ofreciendo cosas terrenales a la humanidad a cambio de adoración, pero Dios es el único digno de adoración. Y bueno, Satanás busca la adoración detrás de
ídolos, detrás de cosas que la gente adore o cambie su sentido de dirección hacia la adoración a Dios. Entonces, el primer punto de por qué es importante la adoración es porque Dios es el único digno. La segunda cosa es que Dios nos ha dado a nosotros el sacerdocio para ministrarle adoración a Dios. Y quiero que veamos varias porciones sobre este punto. Primeramente, segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 11, dice así: Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le quememos incienso, es decir, adoración. Ser ministro de Dios es ministrar a Dios, es darle, ofrecerle. Y cada uno de nosotros somos ministros de Dios. Se oye grande la palabra ministros, pero ministro simple y sencillamente quiere decir servidor, alguien que ofrece, alguien que da. En la segunda porción está en Apocalipsis capítulo 1 verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces Dios nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, y como sacerdotes tenemos que ofrecerle adoración a Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Pedro capítulo 2 versos 5 al 9, Primera de Pedro 2, 5 al 9 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero fíjese en este último verso, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al principio de la lectura de Primera de Pedro, dice que Dios nos hizo un sacerdocio santo para ofrecerle sacrificios espirituales. En el Antiguo Testamento se ofrecían, en los sacrificios levíticos se ofrecían animales, palomas, corderos, bueyes, todo lo que representaba algo para Dios, un sacrificio, un derramamiento de sangre, se ofrecían ahí. Pero Jesús derramó su sangre una vez y para siempre. Entonces ahora nuestros sacrificios son espirituales. Y Dios nos pide que como sacerdotes le ofrezcamos estos sacrificios espirituales, y solamente quiero comentar de tres formas de ofrecerle un sacrificio espiritual a Dios. En el libro de Romanos capítulo 12 verso 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que ofrecerle a Dios nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos ofrecerle nuestro cuerpo? Pues asistiendo a la iglesia, sirviéndole a Dios, poniendo nuestro cuerpo. Dice Romanos 6 que así como presentábamos nuestros cuerpos para servir a la injusticia, así ahora los presentemos para Dios. Y bueno, tenemos que sacrificar apetitos de la carne y muchas cosas, y es una forma de ofrecerle nuestra adoración a Dios, un reconocimiento. La segunda cosa son nuestras posesiones materiales. Filipenses capítulo 4 verso 18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que la iglesia envió a través de Epafrodito fue dinero,
dinero, recursos materiales para el sostenimiento del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, nuestras posiciones materiales, cuando le ofrendamos a Dios, por ejemplo, estamos ofreciendo un sacrificio espiritual que para Dios es agradable, es en olor fragante. La tercera cosa es nuestra alabanza. Hebreos capítulo 13, verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Recuerde que como sacerdotes ofrecemos sacrificios espirituales, y ese sacrificio de alabanza dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, como sacerdotes tenemos que ofrecerle al Señor nuestro cuerpo, nuestros bienes materiales, pero también nuestra alabanza a Dios. Punto número 3. La adoración en el pueblo judío. Vamos a mirar cómo Dios a través de los tiempos escogió a su pueblo para que le adorara. Y vemos en San Juan capítulo 12, verso 20. San Juan capítulo 12, verso 20 dice: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Es decir, de todas las naciones venían a adorar a Dios a Jerusalén. El pueblo judío tenía la costumbre de subir a Jerusalén para ir a adorar a Dios, y lo hacían de todas las naciones. Hechos capítulo 8, verso 27 dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Desde Etiopía venían a adorar al Señor la gente que, aunque no haya sido judía, pero quería o adoraba al Dios verdadero. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 4, verso 21 al 24, Jesús le dijo a la mujer samaritana: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los judíos iban a Jerusalén a adorar, y los samaritanos adoraban en un monte que se les había delegado para que adoraran, pero Jesús dijo que llegaría la hora en que ni en ese monte ni en Jerusalén, es decir, donde quiera que usted esté, donde quiera que yo esté, podemos adorar a Dios con todo nuestro corazón y hacerlo en espíritu y en verdad. Muy bien. La adoración y el pueblo judío. La adoración era una garantía de bendición para el pueblo judío, para las familias judías. Zacarías capítulo 14, verso 17 dice: y acontecerá que a los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Entonces, no adorar a Dios era como cerrar las bendiciones de Dios. La lluvia representa la bendición de Dios del cielo, a tener cielos abiertos sobre nuestras vidas. Si usted vive una vida de adoración, de reconocimiento, usted tendrá cielos abiertos sobre sus vidas. Inciso B, Jesús les ordenó, o Dios les ordenó al pueblo adorarle, es decir, no era una opción, era un mandato. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 36, verso 7. Isaías 36, 7 dice así: y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. En tiempos bíblicos había lugares que se consideraban lugares de adoración, pero eran lugares de adoración idólatra, que eran los lugares altos en los montes. Por eso decía la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes, porque en los montes había los lugares altos.
Pero Dios dijo, no, ya no van a adorar en este lugar. Dios estableció lugar específico para adorar. La segunda porción que tenemos para este mandato es el Salmo 86, 9 y 10. Salmo 86, 9 y 10 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Todas las naciones que hiciste vendrán y te adorarán. Era un mandato de parte de Dios. La tercera porción está en 1 de Samuel capítulo 1 verso 3. 1 de Samuel 1:3 dice: y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Ellos subían cada año a ofrecerle al Señor, y recordemos a Ana y Elcana, que eran que subían a adorar a Dios. Entonces todos los judíos, de alguna manera, o los creyentes en Jehová de los ejércitos, de donde estuvieran, de cualquier nación donde estuvieran, subían a Jerusalén a adorar a Dios. Punto número 4. ¿Quiénes adoran a Dios? En la Biblia encontramos casos de gente, de ángeles, de naturaleza que adora a Dios. Vamos a empezar con los ángeles. Hebreos capítulo 1 verso 6 dice: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adoradle todos los ángeles de Dios. Los ángeles viven para adorar a Dios. Obviamente estamos hablando de ángeles que obedecieron y que están en presencia de Dios día y noche, adorándole con todo su corazón. Y también la Biblia refiere a los ejércitos de los cielos. Cuando está refiriendo a los ejércitos de los cielos, se está refiriendo al reino sideral, la luna, el sol, las estrellas, todos los astros. Y dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9 verso 6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. También la tierra adora al Señor. Cuando nos referimos a la tierra, es a todo lo terrenal, todo lo que está aquí, las plantas, los animales. Y bueno, nosotros también somos tierra, tenemos que recordarlo, que tenemos que adorar a Dios. Salmo 66:4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Es decir, está ya dicho en la palabra de Dios que toda la tierra le va a adorar. Y bueno, dentro de los habitantes de la tierra están las familias de la tierra, y también hay una porción pues que nos habla de que todas las familias vendrán y le adorarán. Pero también dice que todas las gentes que Dios hizo, todas las gentes, incluyendo las familias. Y vamos a mirar la palabra de Dios, Salmo 86, 8 y 9. Salmo 86, 8 y 9. Dice así: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Entonces, todas las naciones, todas las familias, todos los seres humanos adoraremos al Señor, y lo haremos con todo nuestro corazón. Dice la Biblia en el libro de Filipenses que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Como podemos mirar, la adoración a Dios está ordenada para toda la creación, y nosotros, como parte de la creación, necesitamos aprender a adorarle siempre, todo momento. Nuestra vida de adoración dará evidencias de que Dios está con nosotros. La gente sabrá que Dios está en nosotros cuando nosotros le adoremos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros adoramos a Dios, en 1 Corintios 14,
25, Primera de Corintios 14, 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto cuando nos postramos, cuando reconocemos, cuando adoramos al Señor y declaramos que verdaderamente Él es Dios, y entonces la gente va a reconocer que realmente Dios está con nosotros. Gracias a Dios por esta porción, y demostrémosle a la gente que Dios está con nosotros. Jesús es digno de adoración. Desde que Jesús nació, la gente le ha adorado. Desde que Jesús vino a esta tierra, Él ha sido adorado. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació, vinieron los pastores, vinieron los magos a adorarle. Esa porción de Mateo capítulo 2, versículo 2, nos habla de que Jesús fue adorado primeramente por los pastores que vinieron a adorarle. Mateo capítulo 2, verso 2, dice así la palabra de Dios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es decir, desde que Jesús nació se le ha rendido adoración. Y luego también aquí en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 28, verso 17, dice así la palabra de Dios: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Habla de los discípulos a los cuales Jesús se les apareció. Dice que cuando le vieron, le adoraron. Si usted es discípulo de Jesús, usted debe de vivir una vida de adoración. Una vida de adoración a Dios, porque solamente Él merece toda la adoración. La Biblia señalaba lugares de adoración, aunque ahora ya el Señor está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. De todas maneras, quiero mencionar los lugares que había de adoración y que para nosotros también pueden representar algún lugar físico. Por ejemplo, todos los judíos adoraban hacia Jerusalén. Ustedes recuerdan Daniel, que dice que oraba 3 veces al día levantando sus manos hacia Jerusalén. Y quiero leer la palabra de Dios en el Salmo capítulo 5, verso 7, dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces, los judíos adoraban hacia su santo templo. Donde estaba el templo, hacia allá levantaban las manos y adoraban. Y cuando entraban en el templo, lo que querían adorar es la hermosura de la santidad. Dice el Salmo 29, verso 2: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Él merece adoración porque Él es santo y nosotros le adoramos esa hermosura de su santidad. Pero también había otra expresión para referirse al lugar de adoración, que era el Monte Santo. Isaías 27:13 dice así: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es decir, es una palabra profética para todos los que creemos en el Señor. Dice que vendrán de Asiria, vendrán de Egipto, vendrán de todas partes para adorar en el monte santo. Pero nosotros hoy adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Muy bien. Isaías capítulo 36, verso 7 también nos recalca este lugar de adoración. Isaías 36, 7 dice: y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este
aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Conclusión: tenemos que aprender a ser verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que está buscando el Padre. Les invito a que tengamos una vida de adoración. La adoración no son cantos lentos. La adoración no es que usted esté meditando y cerrando los ojos. Recuerde que la adoración es un reconocimiento a la soberanía de Dios. Es ser inclinados delante de Él para reconocer que todo lo que Él hace es correcto, es bueno, es para nuestro bien y para nuestra enseñanza. Y bueno, vamos a aprender un versículo de memoria que está en San Juan capítulo 4, verso 24. San Juan capítulo 4, verso 24. ¿Listos para aprender? Dice así Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a repetirlo una vez más, por favor. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. San Juan 4:24. Muy bien, pues muchas felicidades, mis amados hermanos, discípulos que están donde quiera que se encuentren. Les felicito y les animo a seguir. Hoy terminamos el nivel 2, pero quiero invitarles al nivel número 3, que nos va a hablar de doctrinas básicas. Es muy importante que nosotros tengamos una base sólida en nuestra vida cristiana, de fe, para que podamos compartir también con otros. Así es de que les animo a que no desmayen, que sigan estudiando arduamente la palabra de Dios. Es algo que nunca va a terminar, porque nunca acabaremos de aprender todo. Si usted dice: ya en este nivel ya sé mucho, no, se equivoca, apenas vamos empezando. Les animamos a que busquen estudiar, a escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.